Bienvenidos amigos a Ruta Segura, un programa producido por la Agencia Andina y la Asociación Automotriz del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, el derecho del consumidor en el sector vehicular. Y para eso tenemos aquí como invitada a Andrea González, que es la secretaria técnica de la Defensoría del Consumidor Automotor. Bienvenida, Andrea. Hola, Pati, ¿qué tal? Muchas gracias. Andrea, ¿qué es la Defensoría? Bueno, la Defensoría es el mecanismo que tiene el consumidor ante algún problema o alguna dificultad con algún proveedor de los servicios automotores. Entonces, lo que brindamos en la Defensoría es un servicio gratuito mediante el cual procuramos que el consumidor y el proveedor lleguen a un acuerdo conciliatorio. Entonces, a la Defensoría pueden ir los consumidores que compran autos, que compran motos, que compran vehículos pesados o que tienen algún servicio, digamos, de mantenimiento. Esos son los consumidores que podrían ir a la Defensoría. Así es. Como bien lo has comentado, todos los consumidores que consideren que se les ha vulnerado algún tipo de derecho como consumidor o que tienen incluso alguna consulta sobre algún proveedor que le haya brindado un producto o un servicio, como bien lo has dicho, puede ser un auto, una moto, entre otras cosas, o dentro del servicio de mantenimiento del vehículo en el taller, con algún accesorio o entre otras cosas que haya adquirido del sector, podrá acudir con nosotros. Y ¿es un servicio o un servicio alternativo a lo que hace Indecopi? ¿Cómo se engarza esta Defensoría con la labor que realiza Indecopi? Bueno, en realidad es una muy buena pregunta, porque es algo que los consumidores siempre tienen como constante, ¿no? La DCA en realidad funciona como un mecanismo alterno para evitar que el consumidor tenga que recurrir ante un procedimiento administrativo o un proceso judicial. Entonces, lo que hace la DCA es estar como una pequeña primera instancia, por decirlo así. Si el consumidor ha presentado un reclamo y este no fue atendido o la respuesta no le genera conformidad, entonces puede acudir con nosotros. Sin embargo, eso no le exime al consumidor de poder acudir también a las instancias administrativas, judiciales o a las que considere pertinente. Andrea, has hablado de derechos y deberes del consumidor automotor. ¿Cuáles son estos? ¿A qué derechos y qué deberes tiene frente al sector los consumidores? Bueno, en realidad es muy interesante la pregunta porque cuando un consumidor adquiere un vehículo, muchas veces solamente se deja llevar por lo visual, ¿no? Que el vehículo le guste, entre otras cosas. Sin embargo, un vehículo es un elemento en la vida que para el uso el consumidor debe estar realmente informado de lo que apunta. Es decir, no solamente lo físico, sino qué tipo de vehículo es, qué tipo de frenos tiene, las medidas de seguridad que son tan importantes, si es que tiene familia. Ahora también hay medidas de seguridad, por ejemplo, para los niños, para los bebés. Entonces, en realidad, el consumidor tiene el derecho y obligación, por ejemplo, a la información. Eso es fundamental, es uno de los derechos básicos y principales cuando un consumidor ha tomado la decisión de adquirir un producto vehicular. Entonces tiene que ir con su batería de preguntas para el concesionario, por ejemplo, si quiere un carro nuevo o seminuevo, para que el vendedor o la persona que está a cargo se las absuelva. En efecto, definitivamente el consumidor debe no solamente informarse sobre qué tipos de concesionarios hay, cuál es el tema de los mantenimientos, entre otras cosas, sino que también el proveedor está en la obligación de darle todo ese tipo de información e incluso la información que también se le ha podido transmitir al consumidor, por ejemplo, a través de una pieza publicitaria. ¿Qué tipos de reclamos ve normalmente la Defensoría del Consumidor Automotriz? Bueno, la DCA en realidad, en este tiempo que ya tenemos, básicamente los reclamos son la demora en la entrega del vehículo, que depende a veces de la información que le ha podido dar el concesionario o de trámites o gestiones que se tienen que hacer previos a la entrega del auto, y también la garantía. Uno de los temas más frecuentes dentro de los reclamos ante la DCA es el problema de la aplicación de la garantía. Y a veces estos reclamos están relacionados con la poca información o a pesar de que tenemos la información, no la entendemos muy claramente y no preguntamos, ¿no es cierto? Así es, el consumidor definitivamente muchas veces nos dice, pero hija, yo no entendía eso o no lo leí, ¿no? Y lo leen cuando ya hay un reclamo de por medio y el proveedor es quien le manda en su respuesta, esto no aplica en la garantía o qué sé yo. Entonces, por eso es importante que el consumidor, previa a la adquisición,
consulte todo e incluso cuando ya le entregaron el vehículo también revise de manera integral su manual de propietario, el manual de garantía, entre otras cosas, porque ahí también hay recomendaciones para poder disfrutar del vehículo sin tener que llegar a un problema técnico que muchas veces nosotros no sabemos en realidad cómo atacarlo en el momento en el cual se puede presentar. Entonces, ¿tú le recomendarías a las personas que están por adquirir un vehículo y que ya saben cuál va a ser, que no se emocionen, que primero pregunten, lean, se tomen su tiempo, que el carro no va a desaparecer, que la moto no se va a esfumar, antes de embarcarse en la compra de un bien tan importante y vital ahora para nosotros, ¿no? En efecto, lo has dicho lo más claro posible. Es que a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento, pero no. Es un vehículo que aparte que cuesta bastante dinero, también es un vehículo que lo vamos a utilizar en promedio, el rango es de 3 a 5 años como mínimo. Entonces sí tenemos que estar realmente informados para saber qué decisión de compra vamos a hacer, ¿no? La más adecuada según nuestras necesidades. Bueno, Andrea, de las redes sociales nos acaban de escribir y nos piden que les expliquemos cómo es el proceso para presentar un reclamo ante la Defensoría del Consumidor Automotriz. Bueno, para que un consumidor pueda accionar ante la DCA, lo primero es que se comuniquen con el concesionario o con el proveedor con el que han tenido el problema. Una primera etapa debería ser ir a la persona o a la empresa que les ha vendido el vehículo. Así es, y dejar un reclamo. Puede ser en el libro de reclamaciones, mediante un correo electrónico o de la manera que considere pertinente. Previa a agotar todas las posibilidades de obtener una solución. Así es, directamente con el proveedor. ¿No? Ahora, si este reclamo no fue atendido o la respuesta no le satisface al consumidor, entonces pueden acudir con nosotros mediante el correo electrónico que es defensoría@dca.org.pe o por teléfono. ¿No? Pero el correo electrónico ya formaliza el reclamo. Nosotros tenemos el plazo, según el reglamento, de 60 días. Sin embargo, el 95% de nuestros casos han sido resueltos en la mitad del periodo, que es de 30 días hábiles. Por ejemplo, si yo no tengo mi DNI con la última votación, ¿puedo ir y presentarme con mi DNI? Sí, definitivamente, eso no los exime. Lo único que sí necesitamos, por ejemplo, es que nos indiquen el nombre completo, la marca del vehículo, el número de placa y el número de DNI, porque es con eso con el cual el proveedor va a poder identificar a este consumidor y vamos a poder iniciar el reclamo. Con esa sola información uno puede presentar la queja o la denuncia, ¿no? Sí, en realidad sí, y bueno, y contarnos qué es lo que ha ocurrido. En el correo electrónico siempre les pedimos a los reclamantes que señalen brevemente qué es lo que ha pasado, las fechas y que nos adjunten también los informes técnicos o las órdenes de ingreso o de salida, que toda la información en realidad puedan contar que ha surgido en base a este inconveniente con el proveedor. Adjuntan toda la información que puedan disponer, las boletas, los informes, los mails de repente, porque ahora hay modalidades de compra de vehículos por internet, ¿no? Entonces todo lo que pueda ser como prueba deberían adjuntarlo. Así es, incluso hasta las conversaciones de WhatsApp, que justamente lo has comentado. Sí. O sea, ahora en realidad hay tantas formas de comunicación con el proveedor que todas son válidas, todas son probatorias o sustentan alguna posición. Entonces, toda la información con la que tiene el consumidor que considera relevante es bienvenida para poder ser parte del reclamo y sustentar su posición y además también decirnos qué es lo que esperaría del proveedor. ¿Y tengo que apersonarme a las oficinas de la Defensoría para presentar toda esta documentación? No, no es necesario. De hecho, ahora todo es por correo electrónico o incluso por vía WhatsApp. Ahora, dime, ¿hay experiencias similares a la Defensoría del Consumidor Automotriz en la región, por ejemplo? Sí, a nivel de América Latina no hay propiamente una Defensoría del Consumidor Automotor, pero sí hay asociaciones de consumidores que lo que han hecho es especializarse en diversos sectores, ¿no? En el sector financiero, entre otras cosas. Y por ahí hay algunos que también se están especializando en el sector automotor, pero como defensoría propiamente no tenemos. O sea que somos los pioneros. Así es, y esperamos que seamos también un referente a nivel internacional. Andrea, otra pregunta nos ha venido de redes sociales y dice, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar luego de recibir el vehículo que he comprado?
Bueno, en realidad aquí nos ceñimos a lo que establece incluso la norma, que son de 2 años desde que se conoció del problema. Es decir, si el problema surgió en un servicio de postventa, es a partir de esa fecha que se van a contabilizar los 2 años para que puedan presentar un reclamo ante la DCA. Ya. Y otra pregunta, ¿qué tipo de empresas se afilian a la Defensoría del Consumidor Automotriz? Bueno, en realidad aquí hay 2 puntos, ¿no? Primero, todas las empresas que tengan la facultad, por decirlo así, para afiliarse a la DCA, han tenido que ser primero miembros de la Asociación Automotriz del Perú. Ahora, nosotros, como DCA, para que se puedan afiliar, tienen que ser empresas que cumplan con ciertos requisitos, que son en realidad los que tienen el interés de generar un mejor y un mayor beneficio para los consumidores en el sector automotor. Cabe precisar, sí, que la Asociación Automotriz tiene requisitos para que las diversas empresas puedan ser miembros de la AP. Entonces, esas empresas, por ejemplo, siempre van a tener que ser formales. O sea, la DCA no acepta empresas que no son formales. No, porque es un requisito incluso previo para ser miembro de la AP. Y hablando de los objetivos ya de la Defensoría, dinos, ¿cuáles son los objetivos de acá a mediano y largo plazo? Bueno, en realidad el principal objetivo de la DCA es que el consumidor renueve la confianza que tiene o que puede tener en el sector automotor, ¿no? A fin de empoderarlo también para que conozca sus derechos, pero por otro lado también la estadística que tenemos ante la DCA ha generado que los proveedores que se encuentran afiliados a esta defensoría generen mecanismos para mejorar también el servicio de atención al cliente, el servicio de postventa, los productos o servicios que están ofreciendo en el mercado. ¿Y la Defensoría, su función es solo recibir quejas o tiene entre sus objetivos algunas otras funciones en favor del consumidor automotriz? Sí, desde ya hace algún tiempo, justamente nosotros hemos empezado diferentes formas de difusión de los derechos del consumidor, qué es lo que debe recibir cuando hay un tema de garantía o, por ejemplo, el tema de seguridad, que es un tema muy importante y en verdad es un tema bien sensible ahora en el tema de los vehículos. Entonces, nosotros a través, por ejemplo, de nuestra página en Facebook, que es DCA, Defensoría del Consumidor Automotor, estamos empezando a emitir diversos tips para que el consumidor sepa no solamente qué hacer en el momento de compra de un vehículo, sino también en general toda la información que se considera importante que un consumidor tenga para poder usar el vehículo y estar dentro del sector con la mayor tranquilidad y comodidad posible. Andrea, una pregunta. Si bien tienen canales de comunicación como la página web o las redes sociales como nos acabas de indicar, ¿qué tal si alguna empresa cuya actividad está relacionada con el uso de vehículos quiere capacitar a su personal? Porque entendemos que hay deberes y derechos y ellos también tienen responsabilidad de cierto nivel, cierto estándar. ¿Cómo podrían hacer para contactarse con la DCA? Bueno, en realidad nosotros estamos siempre atentos a cualquier necesidad que haya por parte del consumidor y de los proveedores que quieran mejorar su servicio para bienestar de sus clientes, ¿no? En ese caso se pueden contactar con nosotros a través del correo defensoría@dca.org.pe o a nuestros teléfonos que son el 640-3656. Ahora, entre las quejas, justo tenemos una consulta en redes sociales, entre las quejas seguramente has recibido alguna por publicidad engañosa. ¿Qué significa el término de publicidad engañosa y cuándo estamos frente a una situación de estas? Bueno, en realidad es un tema muy interesante porque publicidad engañosa quiere decir que un proveedor ha publicitado, valga la redundancia, beneficios, ¿no?, o características de un producto o servicios que difieren de la realidad. Entonces, con eso se está generando un engaño al consumidor. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto a través de la Defensoría del Consumidor es sobre los sistemas de seguridad, ¿no? Que a veces ponen que contienen cierto tipo de seguridad que no corresponde a la que las normas internacionales incluso establecen.
Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un tema de publicidad engañosa. O también, por ejemplo, y eso es importante que los consumidores tengan en cuenta, muchas de las marcas que venden sus vehículos aquí en el Perú, también lo venden a nivel de Latinoamérica o incluso a nivel mundial. Entonces, a veces la publicidad que se emite es a nivel regional. Pero cuando a veces un consumidor va, le dicen, pero esto no aplica, por ejemplo, para Perú. Entonces, ahí se estaría cometiendo un acto de publicidad engañosa, por ejemplo, porque se están determinando ciertas características o beneficios de un vehículo, pero los mismos en principio no corresponderían a la realidad en el Perú. Entonces, ¿tú le aconsejarías a las empresas que comercializan tipo de vehículos, ya sea carros, motos, trimotos, vehículos pesados, que cuando tienen ese tipo de publicidad señalen claramente en su publicidad que a Perú le aplica o no le aplica esos beneficios? Claro, eso tendría que estar definitivamente de una manera fácil para que el consumidor pueda advertirlo de manera fácil, porque si ellos no han colocado eso y yo, por ejemplo, como consumidora ingreso ahorita a la página y lo veo, entonces ya se estaría generando una obligación por parte del proveedor hacia el consumidor de entregarle lo que indique en esa publicidad. Entonces sí es un tema muy, muy sensible y que es muy importante que los proveedores tengan en cuenta. Otra pregunta de redes sociales, Andrea. Ahora, nos preguntan qué pasa si mi auto sufre una falla de origen y me van a cambiar el auto. Ahora, quiero que nos expliques qué es una falla de origen, porque la verdad yo no lo tengo muy claro, así es que explícanos, por favor. Bueno, para empezar, el tema de la falla de origen es una falla de fábrica. Eso quiere decir que es una falla que en principio no va a poder ser reparada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que analizar, que es incluso lo que también la autoridad de consumo hace en sus casos, si es que esta falla es en algún componente estructural del vehículo, o sea que sin esto no pueda continuar el vehículo su uso normal, o si es un tema de accesorios, ¿no? Eso hay que primero delimitar. Y luego también es importante verificar qué tipo de falla es, y si es que hay la posibilidad, por ejemplo, de cambiar la pieza, qué es lo que estableció la garantía, que es justamente lo que hablábamos al inicio, claro, ¿no? Es importante que el consumidor revise su garantía, porque puede ser que el proveedor haya indicado que ante determinadas fallas, pese a que sean de fábrica, va a generarse un cambio, ¿no? Por ejemplo, si es una pieza en el motor y esto va a generar un cambio de motor, sí habría la posibilidad, hay que dejarlo en claro, que corresponda el cambio de unidad. Pero si es un tema, por ejemplo, en una radio o en algún componente accesorio que no genere pues una disconformidad respecto al uso del vehículo, entonces tal vez no corresponde el cambio de unidad, pero sí el cambio de radio o del accesorio que tenga el defecto. A propósito de esta pregunta, otro de nuestros seguidores nos pregunta, ¿no? Si mi garantía ya venció, ¿puedo ir a la DSA o dónde puedo acudir? Bueno, es que en realidad depende del reclamo, ¿no? Si el reclamo es por algún defecto, incluso hay que verificarlo, porque el consumidor, el hecho de que la garantía ya haya terminado, no quiere decir que ya no pueda acudir con su proveedor al taller. Es más, es lo recomendable, ¿no? Para que así sepan que es la misma marca, los que están viendo su vehículo, y las características que tiene, porque hay un tema de especialización. Y agotar la vía previa, digamos, ¿no? Así es. Ahora, si es que esta persona ha optado por cambiar de taller, por una especie de preferencia, y este taller es formal y se encuentra afiliado a la Asociación Automotriz y afiliado a la DSA, entonces sí podría recurrir con nosotros, porque lo que va a reclamar es un problema que se ha generado con este proveedor, entonces no habría ningún inconveniente. Ahora, yo tengo una queja. Si recurro a la DSA, ¿ya no puedo recurrir al Indecopi? No, esa es una excelente pregunta, Pati. Definitivamente los consumidores muchas veces nos llaman y ese es su temor, ¿no? Y dicen, ¿y qué pasa si acá me declaran infundado mi reclamo y luego no voy a poder acceder a otra vía? No, de hecho la norma en sí establece que el consumidor, ante una presunta vulneración a sus derechos, puede acudir a las instancias administrativas o judiciales. Nosotros somos un mecanismo alterno. Entonces, si el consumidor acude a la DSA y no se encuentra de acuerdo con la decisión o no se siente satisfecho con la propuesta conciliatoria por parte del proveedor, entonces la ley no lo limita a que pueda acceder, por ejemplo, al Indecopi o al Poder Judicial, si así lo considera pertinente. Pero otra pregunta en este mismo sentido, ¿no? ¿Por qué tendría que ir a la DSA y no a Indecopi? En realidad, no diría que no tendría que ir,
pero sí que se le haría más eficiente al consumidor asistir con nosotros primero. ¿El por qué? Es porque en primer lugar el sistema es gratuito. No hay ningún costo para el consumidor. Ah, es importante. Así es. Por otro lado, es ágil, es rápido, porque nos vamos a demorar, como te decía, exagerando pues 30 días, ¿no? A menos que sea un tema técnico y muy sensible, pero tenemos hasta 60 días máximo para cerrar el reclamo. Y por otro lado también contamos con un equipo de especialistas en el sector automotor. En este caso nuestro sector es un tema muy técnico, sí. Entonces no solamente son revisión de documentos, sino incluso también de fichas técnicas del vehículo en sí. Lo que permite la DCA es que podamos tener, por ejemplo, una opinión o recomendación de la gerencia técnica de la asociación para poder saber si es que en efecto hay un problema en el funcionamiento del vehículo o no, o si es que hay este problema, si es que es responsabilidad del proveedor o del consumidor. Entonces, esa especialización definitivamente es lo que haría, creo yo, que el consumidor acuda como una primera oportunidad, por decirlo así, para el proveedor con nosotros. Y así podría tener ya un panorama para llegar, en todo caso, si no se satisface al Indecopi, ¿no? Así es. Otra pregunta de las redes sociales: ¿cuánto tiempo máximo después del pago de mi auto me deben entregar el auto? En realidad no hay un tiempo establecido por la norma, y es que esto depende a diversas gestiones y trámites que tiene que hacer el proveedor con no solamente los notarios, sino también con registros públicos, que son quienes emiten la tarjeta de propiedad, entre otras cosas, y la emisión de la placa. Entonces, sí es necesario, pero ojo, en este caso también los proveedores también tienen que saber que si le van a ofrecer un tiempo cerrado, por ejemplo, 20 días desde la fecha de pago, entre otras cosas, entonces van a tener que cumplir con esa obligación, ¿no? Pero si le dan un tiempo aproximado, el consumidor sí debe saber que ese tiempo no es que dependa netamente del proveedor, sino es que depende también de otros agentes que tienen sus propios tiempos y sus propias gestiones. Entonces siempre es importante preguntar el tiempo aproximado, pero justamente regresamos a lo primero, el consumidor tiene que informarse de eso antes incluso de hacer el pago cuando ya decidió realizar la compra de un vehículo. ¿Y hay mucha diferencia en el tiempo si es un carro nuevo, en estreno, y uno seminuevo? No, en realidad la diferencia va a variar, pero en transcurso pues de 2 semanas o algo así, no es que tampoco sea de 1 mes a 3 meses, ¿no? Porque en un carro nuevo toda la documentación es, valga la redundancia, nueva. Entonces claro, las placas también, entre otra documentación que necesita la persona para poder hacer uso del vehículo. En el caso de una transferencia, ya no, porque en realidad son más temas notariales y registrales, pero eso no exime de que el consumidor ya pueda tener el vehículo. De hecho, lo va a tener muchísimo más rápido que cuando el vehículo es nuevo de tienda. Bueno, Andrea, amigos, pasemos ahora al dato AAP. Sin importar su categoría, cuyos valores sean iguales o mayores a 3 unidades impositivas tributarias, es decir, 12.450 soles, será bancarizada, conforme a los cambios en la Ley de Bancarización dispuestos por la Ley 3073-0. La norma regula también la adquisición de inmuebles y ayudará a la formalización de las transacciones y a prevenir el lavado de activos. Esta ley dispone la bancarización obligatoria en las transferencias de derechos sobre bienes inmuebles, la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, y la adquisición, aumento y reducción de participaciones en el capital social de una empresa. Bueno, Andrea, para terminar, me gustaría que nos dejaras algunos tips para nuestros usuarios, para nuestros televidentes. Bueno, en realidad uno de los tips que siempre vamos a dar como defensoría es que el consumidor se va a poder empoderar cuando conozca a qué está apuntando. En este caso, si va a comprar un vehículo, sea un auto, una moto, una trimoto, tiene que informarse sobre todas las condiciones, no solamente las características técnicas, sino también sobre el servicio de postventa, entre otras cosas, a fin de que pueda hacer un uso adecuado y luego no se vea vulnerado ante la eliminación de una garantía.
para finalizar ya, nos gustaría hacerte dos preguntitas. Para conocer a las empresas afiliadas, ¿dónde las busco? Bueno, si quieren conocer a las empresas afiliadas a la DCA, pueden ingresar a la página web www.dca.org.pe o también a través de nuestras redes sociales, que estamos en el Facebook como DCA, Defensoría del Consumidor Automotor, mediante el cual vamos a estar dando a conocer qué empresas están, qué marcas venden, dónde los podemos ubicar, entre otras cosas. Y si quiero que nos ayuden a capacitar, ya sea en los colegios, por ejemplo, o las empresas que están relacionadas directa o indirectamente con el sector, también los pueden buscar en las redes sociales. Así es, de hecho, la Defensoría del Consumidor Automotor nos pueden ubicar en el Facebook, en la página web que ya hemos dado, en el correo electrónico defensoría@dca.org.pe o a los teléfonos 640-3656 o 997-801-867. Bueno, Andrea, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estoy segura que nos vamos a seguir viendo más adelante. Hay un montón de temas por abordar en el tema de la defensa de los derechos y deberes de los consumidores automotores. Bueno, amigos, nos vemos el próximo jueves en su programa Ruta Segura. Síganos por favor en las redes y nos buscan como Asociación Automotriz del Perú. Gracias. Mm.